Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Esperemos de que mi cámara se active, ya se demora un poco, porque ahí yo la coloco pues disponible, pero pues no da la imagen. Entonces, a partir de sus planteamientos de los procesos de comunicación familiar, acuérdense que el modelo sistémico pues es ese abordaje de ese contexto familiar. Imagínense ustedes que la comunicación que siempre tienen los padres de familia es una comunicación agresiva, es una comunicación nociva. Acuérdense en el ejemplo que yo les di del niño que cogía a todos los terapeutas y a la mamá a palazos, a escobazos, ¿no? Entonces, eso era lo que le estaban enseñando desde la primera infancia. Entonces, cuando nosotros planteamos que la mejor manera de comunicarse con los hijos es lógicamente no desgastarse, no desgastar la relación, no hacer uso de esa mala comunicación, sino por el contrario, pues frente a esos desacuerdos, discusiones familiares, pues hay que trabajar siempre la comunicación asertiva, siempre hay que trabajar finalmente con toda esa gran cantidad de habilidades que nosotros podemos desarrollar. Y así, pues, lógicamente, le vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a desarrollar esas habilidades y a enfrentar la vida de una manera diferente, que no vean que siempre las cosas se tienen que solucionar a los golpes, a los trancazos, porque eso es lo que se hace a veces. La manera de hablar de mi papá, de mi mamá, es con gritos. Ellos hablan es con gritos, ellos si no levantan la voz, y el control que se quiere tener a nivel familiar es que yo soy el que tomo las decisiones, puede que sea cierto, pero hay que llegar a acuerdos, hay que consensuar. Entonces, cuando no se logra eso, pues finalmente todo o cada quien va a coger por su lado y no se va a lograr ningún tipo de comunicación adecuada. Eso es lo que considero yo hay que cambiar para poder empezar a modificar esas características tan negativas. Pues, es muy importante. Ustedes saben de que la comunicación es plenamente importante en cualquier relación, ¿sí? Si yo quiero conquistar a alguien, pues tengo que saberme comunicar. Si yo quiero entrar a trabajar, tengo que saberme comunicar en la entrevista, ¿sí? Entonces yo tengo que primero autoconocerme un poco y decir, bueno, tengo que determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis valores, cuáles son mis habilidades, y tener en cuenta de que pues, mis derechos van hasta donde van los derechos o inician los derechos de las otras personas. ¿Ven? Esa es la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas y en los miembros de una familia. Cuando nosotros aprendemos a comunicarnos, ¿sí? El cómo, el cuándo, el dónde. Inclusive, fíjense que la comunicación cuando nosotros la utilizamos tenemos que tener claro cuáles son las relaciones que tenemos con la gente que estamos hablando. Es muy diferente hablar con un amigo a hablar con un jefe. O sea, yo con mi amigo puedo decirle, ¿qué llavería? ¿Cómo está, parce? O ¿qué hermano? ¿Cómo? O sea, le puedo expresar palabras. Cuando ustedes se comunican con sus amigos, ustedes no le dicen don Jair, o ustedes no le dicen don Jessy, no, ustedes le dicen de una manera, pues lógicamente respetuosa, pero le dicen de una manera más jovial, más tranquila, y utilizan una serie de palabras acorde a la relación que se tiene, ¿sí? Pero si ustedes van a hablar con un jefe, seguramente su comunicación se modifica, cambia radicalmente, ¿sí? Y lo mismo pasa con la novia, la esposa que tengamos, ¿sí? Con la pareja que tengamos. También hay mucha cercanía, mucha afectividad, ¿sí? Y esa afectividad no la vamos a utilizar cuando estamos en una consulta médica con el médico o con la doctora, ¿no? Entonces, fíjense que
la importancia del cómo, el cuándo, y qué debo, y en dónde, y qué tono voy a emplear cuando me voy a comunicar. Eso es lo que se evalúa cuando estamos determinando, miren, esta familia hay una comunicación totalmente disfuncional. Esta familia no habla, se grita. Esta familia quiere ser es imponente. Entonces, lógicamente, eso hace que nosotros no sepamos hacer uso de la comunicación. Y lo que comentaba Mónica, ella decía de que la comunicación no verbal, cuando las personas se comunican corporalmente, con el mismo silencio, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con el tono de voz, tiene que ver muchísimo con la postura, el mismo silencio, ¿sí? Eso implica formas de comunicarse. La manera como yo me encuentro, si yo estoy enfermo, ¿sí? La gente a veces cuando tiene una migraña, una cefalea, pues no quieren ni siquiera ni que le hablen. O sea, de hecho ahí sí es muy clara la expresión verbal de que quieres estar en silencio. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos que el lenguaje que nos expresa, que la comunicación que nos expresa la otra persona nos va a decir qué tan disponible está emocionalmente para hablar, qué tan disponible está para escuchar. Y el cuerpo no lo dice, el cuerpo de la otra persona, los gestos del rostro no lo dicen, la expresión que tiene en el rostro no lo dice. Entonces, mejor como que yo no, si yo tengo que hacer un reclamo ahorita, mejor como que yo espero que se tranquilice para luego ahí sí hablar con él o con ella. ¿Sí? Si yo sé que mi esposa está, o sea, supremamente molesta y yo le quiero decir algo que no le puedo cumplir la cita o algo así, pues mejor espero, no sea que me vaya peor. ¿Ven? Entonces, esa es la, como la importancia que tiene la comunicación en nuestros días. Y eso es lo que se tiene en cuenta y atraviesa todo el proceso, y no solamente sistémico, sino en todas las terapias, porque hay que entender cuando uno hace, cuando uno elabora la historia clínica, uno tiene que aplicar, en el caso del conductismo, uno tiene que aplicar una serie de cuestionarios que evalúen la comunicación. Cómo es la comunicación familiar, cómo es la comunicación con mi pareja, eh, cómo calificamos nosotros esa comunicación. Y en ese sentido, pues vamos a estar como abordando la problemática por donde para poder corregir, ¿no? O sea, si yo no estoy corrigiendo, si no estoy evaluando bien, pues entonces estoy solucionando las cosas con pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Pues porque no me he enfocado en trabajar en las sesiones eh, con la modificación de una comunicación inadecuada. Tenemos que enseñarle a los consultantes, decirles primero que todo, miren, ustedes están, miren la manera como ustedes se hablan. En consulta, ustedes como pareja, miren cómo se hablan, miren cómo se interrumpen a cada rato, miren las palabras que utilizan, miren los gestos que utilizan. Entonces den cuenta que ustedes están mal. Y eso me pasa mucho a mí en los procesos de terapia de pareja, como ellos, en un momentico, ellos se están alegando y se están gritando y se están ofendiendo. Porque para utilizar sinónimos en ofensas hay muchos y los utilizan. Entonces uno va reportando, uno va notando, uno va llevando como una frecuencia del tipo de palabras que utilizan, el calibre de las palabras que utilizan, y les dice, bueno, ¿ustedes realmente quieren modificar y quieren mejorar su relación de pareja? ¿A partir de qué o por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? Si realmente lo quieren hacer. Lo que tenemos que hacer primero es saber expresar emociones, saber expresar ira, saber expresar tristeza, saber expresar dolor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, de allí la importancia de la comunicación. Por eso yo quería
que se abordara ese tema de la comunicación familiar desde ese enfoque sistémico. ¿Y cómo le damos la importancia a los más pequeños? Ustedes saben que la infancia es vital y si nosotros le estamos vendiendo una idea inadecuada de que pues, ellos tienen que aceptar absolutamente todo lo que se les diga y no tienen ni derecho a chistar absolutamente nada, pues les estamos vendiendo la idea de que cállense y aguanten todo lo que se les dice. Ustedes no tienen derecho a decir absolutamente nada. ¿No? Pues no, pues porque ellos van a crecer y necesitan tener una vida social activa y necesitan enfrentarse a una vida. Y si nosotros le generamos temor desde una etapa temprana en la infancia, pues imagínense. Ok, listo, Rocío. Gracias, Mónica Jiménez, por tu intervención. Bueno, profe. Ok, dale, Rocío, por favor. ¿Necesitas pantalla? Sí, por favor, me permites compartir. Claro. Listo, ahí está disponible. Dale. ¿Tu tema es? Mi tema es el duelo desde la terapia familiar sistémica. Espérame un segundo, porque se me bloqueó esto. Tranquila, tómate tu tiempo. No te afanes. Creo que ya. No sé si me pueden decir si ya se ve la pantalla. Claro, claro que sí. Bueno, antes de entender plenamente el impacto de una pérdida y el comportamiento humano que va asociado, es importante entender el significado que tiene el apego. Según John Bowlby, que es un psicoanalista inglés, define la teoría del apego como una manera de conceptualizar las tendencias de los seres humanos. Él habla que estos apegos provienen de la necesidad que nosotros como seres humanos tenemos de protección y de seguridad. Este tipo de apego obviamente se desarrolla en una edad temprana y se dirige hacia las personas y tiende a perdurar a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, el duelo es un proceso adaptativo normal ante la pérdida de un ser querido o algo significativo para nosotros, como lo es el empleo, la vivienda, bienes, situaciones o algo que es realmente importante para uno. Este proceso es necesario para adaptarse a una nueva situación y reencontrar el equilibrio pues, que se rompe a raíz de esta pérdida. Pues aquí voy a hablar acerca de los tipos de duelo. Pues estoy abordando de pronto un poquito en general acerca del duelo para pues tomarlo desde el enfoque sistémico. Eso te iba a decir, gracias porque pues, sí, quería que nos enfocaras en eso. Uh-huh. En los tipos de duelo encontramos pues el duelo normal, pues es el que básicamente son las conductas normales que se presentan después de la pérdida de un ser querido. Así sea, o sea, por extrañas que parezcan, dentro de este duelo normal encontramos 4 etapas. La primera que es la fase de shock o estupor, que es en los primeros momentos donde se puede encontrar un estado de desconcierto y embotamiento por parte pues, de las personas o del grupo familiar donde se presenta el fallecido, donde pues uno digamos, no es posible entender y comprender pues que esa persona ya no esté. En la segunda etapa es la fase de rabia o de agresividad, donde uno puede sentir enfado hacia otras personas, culpándolas por el fallecimiento de la persona,
y en algunas ocasiones esa misma rabia o ese mismo enojo se vuelve hacia uno. O sea, uno se siente culpable de que pronto no haya hecho algo porque esa persona, pues en este momento, pues ya no esté con uno. La tercera etapa es la fase de desorganización o etapa de desesperanza, que ya es cuando uno empieza a tomar conciencia de que esa persona que falleció, pues ya no va a volver. En esta etapa se puede pues evidenciar que la persona ya empieza a retomar un poco más cosas de su vida, como el trabajo, la casa, a veces se cambian de residencia y ya empiezan nuevamente sus relaciones personales y a mejorar sus relaciones familiares también. Y la cuarta etapa es la de la fase de reorganización, donde uno adopta nuevos patrones de vida para afrontarse a nuevas situaciones, pues ya tratando de entender que esa otra persona pues ya no está. El otro tipo de duelo es el patológico complicado. A este también se le llama crónico, exagerado o no resuelto. Es cuando la intensificación del duelo a nivel de la persona es desbordada, recorre ya conductas desadaptativas o permanece en ese estado sin tratar de solucionar ese duelo. Cuando esa persona es incapaz de amar o interesarse por otras personas y en realidad no se preocupa pues por tratar de hacer el duelo como debe ser, pues para que no lo afecte de esa manera. El otro tipo de duelo es el anticipado o el preduelo, que este no es el que comienza en el momento de la muerte, sino mucho antes. Esto básicamente es cuando, por ejemplo, a una persona se le diagnostica una enfermedad ya incurable, que sea cáncer, o algo que ya en realidad médicamente no pueden hacer nada. A partir de ese momento crea lo que es llamado el duelo anticipado, que ofrece a las personas pues, la oportunidad de compartir los sentimientos y que ya se vaya preparando pues, para el momento que la persona fallezca. El duelo inhibido o negado es donde se niega la expresión del duelo porque la persona no afronta la realidad de la pérdida y puede prevalecer una falsa euforia de esa persona y en este duelo inhibido pues tiende a convertirse en un duelo patológico. Y el duelo crónico es el que tiene una duración excesiva y pues que no concluye satisfactoriamente, en donde pues la persona no hace el duelo como debe ser y puede llegar, o sea, esta persona nunca logra superar la pérdida del ser querido. Aquí vemos la definición de duelo que da Bowlby. Partiendo de la precisa definición de él, podemos definir el duelo familiar como un proceso que se pone en marcha a raíz de la pérdida de uno de sus miembros. Sabemos que desde el punto de vista sistémico, la pérdida o amenaza de un miembro es la mayor crisis que tiene que afrontar un sistema. Sistema pues se refiere pues a todo el grupo familiar. Ante la crisis, el sistema tiene suficientes recursos y deben reaccionar a un cambio adaptativo. Si estos cambios no se generan, el sistema puede desaparecer. Pues quiere decir que puede afectar en sí toda la familia. Dice que la pérdida de un ser querido exige una reestructuración de su sistema familiar a través de un proceso de duelo. La sistémica habla del duelo familiar, cuyo objetivo es el de establecer las bases de un nuevo sistema que surge a partir del anterior, pero que será diferente. O sea, pues básicamente habla lo mismo. O sea, antes de que, digamos que todos tenían una vida antes de la pérdida de un ser querido o de la persona que hacía parte de esa familia, y pues al momento de que ya no está, obviamente se tiene que reestructurar todo. Cuando se evalúan los sistemas familiares y el duelo, se deben considerar tres áreas principales, pues que son de real importancia. La primera es la posición funcional o el papel que desempeñaba el fallecido en la familia, o sea, en este caso sea el papá, la mamá o alguno de los hijos. Se debe ver la integración emocional de la familia y se debe evaluar cómo se les facilita o se les dificulta a las familias esa conducta social o problemática.
La reorganización del sistema familiar necesita tiempo y es necesario adoptar una conducta defensiva de la integridad del sistema. Dice que la familia pone en marcha una serie de mecanismos de defensas que tienen como objetivo el mantenimiento de la familia. Entre estos mecanismos de defensa encontramos el reagrupamiento de la familia nuclear, que ahí habla acerca que pues en un inicio la familia como que se encasilla solamente en su casa, procura no recibir visitas, ni de amigos, ni de familia, sino solamente ellos estar como en ese núcleo, en ese espacio para ellos. La segunda es la intensificación del contacto con la familia extensa o con personas cercanas afectivamente a la familia. O sea, después de que han hecho el reagrupamiento, lo que hacen es ofrecer, o sea, los de afuera, los amigos, los vecinos, conocidos, ofrecen su ayuda. Y ellos como familia tratan de tomar ese apoyo emocional que le pueden generar, obviamente, las personas que están externas. La disminución de la comunicación con el medio externo habla sobre la ausencia actual de normas claras con respecto a la frecuencia y crea conflictos generacionales acerca de lo prohibido y de su duración. Como cuarto, habla sobre el apoyo sociocultural a la continuidad de la familia. Dice que la organización social tiene en la familia su base principal en la que delega sus nuevas funciones de la alimentación, del cuidado, la educación. Es donde obviamente tiene que nuevamente reagruparse y tratar de que cada uno tome una posición en ese sistema. La quinta es la exigencia de tregua en los conflictos familiares, antiguos y reconciliación. Cuando habla de la supervivencia, que el grupo familiar está amenazado, debe primarse el apoyo mutuo para hacer frente a las adversidades. Quiere decir que se ven, pues digamos que en este punto, lo que hace es que la familia trata de olvidarse de, digamos que esos problemas que tenían anteriormente y tratan de darse apoyo mutuo pues para continuar con todo este proceso del duelo. Y las conductas con frecuencia de debilidad reclamantes de protección. Eh, Obviamente habla que la reacción de duelo conlleva un intenso dolor y aflicción, con abandono de las tareas cotidianas, pérdida de patrones habituales de conducta, aislamientos y situaciones generales. Aquí es donde el entorno familiar incrementa los cuidados sobre ese sistema y obviamente respetan el dolor de la familia. En el proceso del duelo familiar, pues encontramos como 4 etapas, que es la reorganización de los sistemas de comunicación, la reorganización de las reglas de funcionamiento del sistema, o sea, de la familia. Debe haber una redistribución nuevamente de los roles y una adaptación a una nueva realidad en la que el fallecido ya está ausente. Al igual que el duelo individual, se presentan unos síntomas en el duelo familiar. Están a nivel emocional, donde hay incremento o disminuciones notables de la comunicación, incremento o disminuciones notables de la comunicación en un área concreta, hay cambios en los patrones comunicacionales y cambios en los canales de comunicación. A nivel estructural, hay una confusión en la jerarquía familiar. Obviamente, pues es el papá, pues digamos que ahí tiene que asumir la posición la mamá o viceversa. Hay redistribución de las alianzas familiares y hay confusión de roles. Y en cuanto a las relaciones con el medio externo, hay aislamiento, rechazo de las redes de apoyo muchas veces, lo que decía anteriormente, a veces pues no quieren no quieren tener contacto ni con amigos ni con familia externa, y hay sobreprotección de los miembros. En las etapas del duelo familiar está la aceptación familiar de la pérdida, la reagrupación y reorganización familiar, la reorganización de la relación con el medio externo y la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar. Aquí vemos unas técnicas que son utilizadas para que la familia pueda afrontar este tipo de duelo. Entre ellas está el lenguaje evocador,
donde dice que el terapeuta puede usar palabras duras que evoquen sentimiento, como por ejemplo, su hijo, su esposo murió o usted perdió a su hijo, para hacerles entender o que ellos caigan en cuenta que pues que esa persona con la que ellos compartían tiempo, con la que ellos, o la que esa persona era parte de su familia, digamos que en este momento ya no está. También el uso de símbolos, llevando fotos, pues a las sesiones, llevando fotos, cartas escritas por él, si tienen videos, artículos, eso ayuda a tener más, una sensación más clara de lo que era la persona y también ayuda a asimilar ese proceso de duelo. Eh, Otra técnica es la de escribir, donde se les indica pues a los integrantes de la familia que escriban varias cartas al fallecido, expresando sus pensamientos, sus sentimientos. Esto les puede ayudar a arreglar asuntos pendientes y a expresar cosas que de pronto ellos no quisieron o no pudieron decirle. Otra técnica es la de dibujar, al igual que en la, pues en la escritura donde ellos pueden escribir cartas. En el dibujo ellos pueden hacer dibujos que reflejen sus propios sentimientos y experiencias. Dice que básicamente esta técnica se utiliza mucho con los niños. Pues el juego de roles, pues el que ya conocemos anteriormente. El libro de los recuerdos, donde es una actividad que puede realizar la familia, donde pueden incluir historias o acontecimientos o cosas que hayan pasado con la persona fallecida. Esto ayuda a recordar cosas y finalmente elaborar el duelo con una imagen real de la persona y ayuda a facilitar ese proceso del duelo. Y la imaginación guiada es la misma de la técnica vacía, de la silla vacía, perdón, la que pues anteriormente ya habíamos explicado, habíamos hablado del tema, pues donde se puede evocar sentimientos, emociones o cosas que de pronto quedaron inconclusas con esa persona. Hablaba también sobre facilitar el duelo a través del ritual del funeral. Dice que si hace bien, esto puede tener un acceso importante para ayudar a incitar que esa resolución del duelo sea completa. Algunas naciones generales lo pueden hacer en un funeral. Dice que ahí pueden ayudar a hacer real la pérdida. Cuando en un funeral pueden dar a la gente la oportunidad de expresar sentimientos respecto al fallecido. Y la ceremonia puede ser además una reflexión sobre la vida de la persona que se ha ido. Cuando los duelos son incompletos o para los duelos crónicos incompletos deben seguir una serie de pasos, entre ellas hacer una redefinición del problema y relacionarlo con la pérdida que no fue elaborada. Se debe mostrar cómo se ha organizado la familia después de la pérdida y las posibles disfunciones que pueden haber y reactivar las emociones a ellas vinculadas, por lo cual es necesario traer el recuerdo a través de fotografías, de objetos, hablar de la persona que falleció y de las circunstancias de la pérdida. Dice que una vez planteada la elaboración del duelo como problema a resolver, también es bueno o ayuda a que estos duelos incompletos los puedan realizar. De la mejor manera es hacer rituales, entre ellos pues básicamente los que algunos tienen como es visitar la tumba, que las familias entreguen símbolos, de pronto ir a poner flores, pues son cosas que ayudan a que los duelos incompletos en realidad la persona los pueda realizar y pues obviamente no afecten todo el sistema de la familia. Y eso es todo. Bueno, gracias. Gracias, Rocío. Hay que entender, si quiere retirar la pantalla, Sí, gracias. pero espérame un segundo. Ok. Hay que entender, eh, bueno, mencionaste siempre el tema del fallecimiento en los procesos de duelo. Ustedes saben que duelo hay duelo por todo, ¿no? Duelo hasta por una mascota, duelo hasta porque se me perdieron los papeles en mi billetera, duelo porque se me perdió el celular, porque ah, me separé, duelo porque, bueno, hay muchos duelos, no solamente el duelo, y ustedes bien lo saben,
estoy seguro que es así. Hay duelos por todo, no solamente por la muerte de un ser querido, de un familiar cercano. Hay que entender de que el proceso de duelo, ustedes saben de que nosotros los seres humanos somos supremamente dependientes, somos muy dados a generar esos procesos de apego. De hecho, en la infancia, la etapa de apego se evidencia fácilmente, pues porque eh, la misma mamá lo tiene a uno en el vientre durante mínimo 7 meses. Entonces, ahí se genera una relación supremamente fuerte desde el útero. Entonces, lógicamente, ahí vemos cómo se está generando una relación simbiótica con la mamá, en este caso. ¿Sí? Eh, que luego, después de esa cercanía tan marcada, sea con la mamá, sea con el papá, sea con un eh, hermano mayor o algún tío representativo, se genera muchísima dependencia y eso se ve notorio cuando los pequeños van a su primer día de clases al jardín y se presenta la llamada ansiedad de separación. Ahí vemos nosotros que los niños siempre buscan sentirse a salvo y sentirse seguros, que somos nosotros los que le brindamos esa tranquilidad. ¿Sí? Y eso lo hablaba Maslow cuando hablábamos nosotros de la jerarquía, la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces, es muy necesario que pues lógicamente esa relación es supremamente fuerte, muy marcada. De hecho, a veces los mismos padres son los que generan esa dependencia. ¿Sí? Es cierto también que nosotros, como especie humana, somos muy dependientes a los que están cerca de nosotros, a diferencia de otras especies. Ustedes saben que el bebé humano nace y si lo dejamos ahí en la cuna, el bebé no se va a levantar de ahí. El bebé no se va a ir a la cocina, abre la nevera y se prepara un sándwich, lo coloca en la sanduchera y donde haga eso, caramba, estamos perdiendo plata. Pero no, el bebé lo que hace es quedarse ahí. ¿Cómo hace el niño para expresar que tiene una necesidad? Con el llanto. Es la única manera de que el niño pueda expresar comunicación allí. En cambio, en las otras especies, cuando eh, nace, ¿qué les digo yo? Un venado pequeño, eh, ellos se levantan ya en sus 4 paticas y empiezan a seguir a la mamá. Empiezan a valerse por sí mismos. En cambio, nosotros no. De allí que nosotros, los seres humanos, los primates inclusive, generemos esa relación de apego. Y esa relación de apego, lógicamente, se convierte cuando hay fallecimiento, cuando hay separación, cuando se va de viaje algún hermano, algún hijo, el papá, la mamá, empieza a generarse el duelo. Y hay que entender también de que los procesos de duelo se deben tener en cuenta para cada persona. Cada persona tiene la manera de elaborar su duelo como le parece. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, ningún caso clínico con base en estos procesos de duelo es idéntico para el otro. O sea, lo que yo utilicé como herramientas para X persona no me van a funcionar con otra persona. No me van a funcionar. Entonces, por aquello de las diferencias individuales, vemos nosotros cómo es necesario entender la psicología de la persona que está viviendo el duelo, la emocionalidad de la persona que está viviendo el duelo, para poder de esa manera ayudarle. ¿Sí? Y si le agregamos, pues, de que pues, eh, tienen que reestructurar su núcleo familiar, a veces lo hablamos en algún momento, cuando los pequeños
pequeños, por decir algo, tenemos 3 hijos y el mayor de esos 3 hijos tiene 12 años, el otro hijo tiene 9 años y el otro hijo tiene 6 años. Cómo ellos tienen que asumir, o cómo el mayor tiene que asumir un rol que no le corresponde. Entonces, esos procesos que mencionaba Rocío, de readaptación, de reacomodación en los roles, son supremamente importantes, pero no perdiendo la edad generacional de cada uno de los integrantes de la familia, porque es importante, ¿sí? Vean ustedes cómo es de importante para la familia tener unos roles establecidos, pero generar cierto tipo de autonomía para poder evitar esas dependencias tan fuertes, tan simbióticas. No quiere decir de que uno no sufra con la partida de alguien, con la separación de alguien. No es que somos seres humanos, no somos un témpano de hielo y necesitamos de los demás para poder eh, vivir en sociedad. Nosotros no podemos solos, debemos apoyarnos. Entonces, en el proceso sistémico, eh, tenemos que mirar qué tan fuerte ha sido para la familia la persona que se fue, sea que haya fallecido, sea que haya habido un divorcio, una separación, o por trabajo se fue, ¿sí? ¿Qué tan representativo era esa persona en la familia, en el núcleo familiar? ¿Qué tan grande? Es decir, eh, hay familias universales que están compuestas por tíos, tías, primos, primas, abuelos, y hay núcleo familiar, que son mi papá, mamá e hijos. O sea, qué tan grande, qué tan amplia era mi familia? Porque eso influye en qué tanto me afecta la partida de alguien. ¿Qué tanto me afecta el hecho de que yo cambie de actividades, que yo cambie de hábitos, que yo cambie de rutina? Entonces, todo eso tiene que ver con la manera como desde el enfoque sistémico, con el genograma, nos ayudamos a entender la dinámica de la familia, que es lo que vamos a ver ahorita cuando Andrea nos explique el tema de ello. Pero tiene que ver con ese proceso de duelo y el enfoque sistémico. O sea, estamos hablando del enfoque sistémico que involucra a la familia, pues lógicamente, pues entonces hay que abordarlo desde las relaciones, desde la emocionalidad, desde la comunicación, desde las diferencias individuales y qué tan fuertes están marcadas las relaciones, si son estrechas, si son conflictivas, si son distantes, si se pueden recuperar o no. De esa manera es que nosotros vamos a abordar el duelo, sea por lo que fuese, por lo que haya sido, abordar el duelo para poder generar un apoyo a la familia. Y mirar cómo es el núcleo y de qué manera yo trato de orientar para que se vuelva a estabilizar ese núcleo familiar. ¿Cómo trato yo de orientar? No de decir que lo hagan de esa manera, no, de orientar para que lo hagan de acuerdo a su forma de vida, a sus creencias, a sus valores, a sus roles y a la importancia que tiene al interior de la familia. Gracias, Rocío, muy amable, muy completo. Sigues Gracias, ahorita, profe. tú, Andrea, ya ahorita nos saca el sistema, entonces continuamos contigo, Andrea. Bueno, por favor. Bueno, profe.